El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva a la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Terror es el sentimiento de miedo o fobia en su escala máxima. Si el miedo se define como esquema de supervivencia, se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensarse racionalmente. Es decir, para que se efectúe el terror, debe de haber un trauma de por medio. Es más en esta época cuando sale a relucir el tema del terror en las personas. Mucha gente tiene sus pesares y tiene las cosas que pueden asustarlos, y tú puedes simplemente ir caminando por la calle y preguntarle a alguien qué es lo que lo aflige o qué es lo que lo hace sentir terror o hasta cierto punto fobia. Mucha gente va a decirte cosas mundanas como puede ser el miedo a las arañas, pueden ser fobias, pueden ser fantasmas, demonios, duendes, seres de ultratumba, sentimientos, experiencias o sensaciones sobrenaturales o paranormales, y un sinnúmero de cosas que sí tienen mucho que ver con el tópico y que realmente llaman bastante la atención. El ser humano vive en constante sentimiento y necesidad de supervivencia ante un ambiente hostil y creado obviamente para fastidiar al ser humano si no se sabe cuidar correctamente. Inclusive ante todas las cosas que la gente puede nombrar y que le causa miedo, ¿qué tal si te dijera yo que no es necesario citar a seres de ultratumba, a seres paranormales, a sucesos fuera de lo común para poder vivir una experiencia de este tipo? ¿Qué pasaría si te dijera que no es necesario que invoques a un ser de ultratumba, a un fantasma, a un duende, a un demonio, para poder sentir tú mismo una sensación de ansiedad? Una persona un tanto curiosa de esta plataforma dijo que la realidad supera la ficción por mucho, y yo puedo concordar en eso. La historia que les voy a contar es realmente una muestra de que las cosas paranormales o fuera de lo común no son necesarias para poner al ser humano al máximo de sus capacidades, estando en un entorno que él puede percibir como peligroso u hostil. Nosotros somos por excelencia los seres que están superiores en el sentido intelectual más que nada. Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos nuestro intelecto para dañarnos a nosotros mismos? No es necesario un tipo con una máscara de hockey y una sierra para hacernos daño. Nosotros mismos y nuestros pensamientos somos los únicos capaces de dañarnos en lo más profundo de nuestro ser. Nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestros pensamientos, aquellas cosas que nos afligen. Piensa tú en un terror mundano, un asesino serial, un espíritu maligno en tu casa, un monstruo debajo de tu cama, un ser que espera la más mínima oportunidad para dañarte mientras tú no te das cuenta. Piensa en todo eso, y ahora yo te invito a que te pongas a pensar en tus temores más profundos. Que pierdas a un familiar, a un amigo, una mascota. Piensa en aquellas cosas que te hacen sentir incómodo. Piensa en aquellas cosas que más te afligen, en lo más oscuro y profundo de tu ser. Te darás cuenta de que esos terrores mundanos y los terrores que a ti te afligen no tienen ni siquiera punto de comparación. El ser humano tiene una mente maravillosa y todas las ciencias se han intentado unir para saber cómo funciona la conciencia, nuestro pensamiento, cómo funcionamos por dentro, qué es la esencia de nuestro ser. Y esa misma esencia, si no la utilizamos correctamente, puede dañarnos. El ser humano se adelanta a sacar conclusiones de hechos, de actitudes, inclusive de cosas que no puede entender fácilmente. Lo desconocido, miedo. Y esta historia es un ejemplo de eso. Entonces, antes de comenzar quiero decirte que esto no es una historia común, es un hecho real. Y si tú eres sensible o susceptible a esta clase de cosas, te aconsejo que tengas mucho cuidado, porque de verdad es algo que inquieta bastante. Y no lo digo para llamar la atención, lo digo porque yo también he vivido esa inquietud
al observar y constatar lo verdadero de este hecho. Así que, sin más por agregar, empecemos. Desde que se volvió viral en Twitter, esta fotografía no ha dejado de aterrorizar a miles de personas. A simple vista parece una imagen tan inofensiva como cualquier otra que puedas encontrar online. Sin embargo, decenas de testigos en las redes sociales han confesado sentirse incómodos, asustados incluso, enfermos y mareados al mirarla durante demasiado tiempo. ¿Qué es lo que oculta esta inexplicable foto? Todo comenzó el 22 de abril del 2009. Un usuario de Twitter subió la imagen en un tweet que llamó la atención de multitud de usuarios. El mensaje era claro y conciso. Nombra una cosa en esta foto. Es aquí cuando, según la opinión de los internautas, uno comienza a darse cuenta de que la imagen en cuestión oculta algo raro o siniestro, sobre todo porque al mirarla de cerca y por un tiempo prolongado, es imposible reconocer alguno de los objetos que se encuentran en ella. No solo es eso, sino que al no encontrar patrón u objeto lógico, un sentido de miedo y malestar se apoderan de ti conforme más tiempo te quedas mirando. Nada me había estresado tanto en mi vida, comentó un usuario en Twitter. De la conmoción, varias han sido las teorías que pretenden explicar lo que ocurre con tan espeluznante retrato. Algunos imaginan que la imagen podría haber sido distorsionada o generada por algún tipo de inteligencia artificial, con la intención específica de desafiar los límites de la mente humana. Se comenta también que se trata de una fotografía maldita, pues ninguna de las cosas que en ella se observan pertenece a nuestra realidad. Esta teoría sugiere que la imagen incluso podría provenir de algún tipo de dimensión alterna, donde todo lo que conocemos es más bizarro y tétrico. Lo más inquietante del asunto es que hasta ahora los orígenes de la foto y sus verdaderas intenciones siguen siendo desconocidas. Como era de esperarse, decenas de internautas se han aventurado a nombrar algunos de los extraños objetos retratados. Sus respuestas son tan variadas como inexactas. Entre las cosas que han nombrado sin certeza, destacan organizadores de aretes, muñecos de peluche deformes, una cabeza de ciervo e incluso manchas de sangre. Lo único en lo que todos parecen coincidir es el daño y el instintivo miedo que sin duda ocasiona este truco. ¿Y tú, puedes reconocer alguna cosa en esta imagen? La parálisis del sueño aislada es un trastorno del sueño sorprendentemente común, que se produce durante la transición entre el sueño y la vigilia, ya sean en los momentos previos a conciliar el sueño o el momento del despertar. Quien la sufre despierta bruscamente, teniendo plena conciencia de sus pensamientos, pero manteniéndose paralizado físicamente. La persona se siente atrapada en su interior, en su propio cuerpo. Aunque puede abrir los ojos, no es capaz de emitir sonido ni mover músculo alguno, lo cual le genera una considerable sensación de angustia y de temor por estar sufriendo un episodio de una enfermedad grave. Por si fuera poco, al encontrarse en un estado de limbo entre el sueño y la vigilia, la persona suele padecer alucinaciones auditivas y visuales, que generalmente coinciden en una intensa sensación de presencia y de movimiento en torno a su cuerpo indolente. Este trastorno se debe a una intrusión anormal de un estado de movimiento ocular rápido durante un estado de vigilia. Literalmente estás despierto, pero parte de tu cerebro sigue sumido en el sueño. Durante la fase, el cerebro inhibe el movimiento de la mayoría de nuestros músculos, para evitar que representemos los sueños y nos lesionemos de forma involuntaria. Los ataques a menudo implican sensaciones de terror, ira y de muerte inminente, ya que las alucinaciones suelen ser de carácter siniestro y malévolo. Es recurrente la visión de un ser grotesco que se sienta sobre el pecho y oprime la respiración. No existe, sin embargo, riesgo para la vida en ningún sentido, ya que nada de lo que vemos y oímos, incluso olemos, es real, y la parálisis cede a los pocos minutos.
normalmente a causa de un vasto esfuerzo por incorporarse o del contacto con otra persona que acude alarmada. Una vez despiertos del todo, es aconsejable levantarse y moverse. De lo contrario, existe la posibilidad de volver a experimentar un estado de parálisis de sueño. Fue un sábado de verano. Vivía con mis padres en aquel tiempo. Tenía unos 21 años de edad. Había oído hablar de las experiencias nocturnas, tales como el parálisis del sueño, los visitantes nocturnos, etc., pero nunca le di importancia debido a que en mi familia no teníamos antecedentes de nada de eso, y tampoco le había pasado a nadie cercano mío, ahorrándome así el tener que bucear en este tema. Volviendo al sábado, el día fue muy largo e intenso, lo cual agradecí. Como todos los sábados me solía quedar hasta bastante tarde jugando al ordenador y viendo la tele hasta que me entrara el sueño. En el salón mi padre se solía quedar dormido en el sofá, viendo la tele hasta por la mañana, dejando así el suave ruido de la tele entrar en mi habitación, hecho que no me molestaba en lo absoluto. Debido al poco espacio de mi habitación y todo el aparataje, solía dejar la puerta entreabierta para que circule el aire y mantener mi habitación medianamente fría. Sobre las 3 de la madrugada apagué el ordenador y me metí apresuradamente en la cama para intentar conciliar el sueño. Mi cama estaba al lado izquierdo y superior pegada a la pared, dejándome el paso solo por la derecha y por abajo. Me quedé dormido casi al instante, dejando que una brisa suave desde la ventana circulase por mi cuerpo de derecha a izquierda. Fue a los pocos segundos de quedarme dormido que mi mente se despertó en mi cuerpo, pero este mismo no reaccionó. Estaba atrapado dentro de mi cuerpo, paralizado. Únicamente podía mover los globos oculares dentro de las pestañas inmóviles, como si me negaran cualquier otra orden de abrirse o moverse. Intenté mover los dedos de los pies, los de las manos. No había respuesta. Mi cuerpo yacía inmóvil sobre la cama, y yo dentro de él. Al ver la negativa de mi cuerpo sobre cualquier orden de movimiento, el ritmo de mi respiración poco a poco se fue acelerando, llegando a ser rápido y fuerte. Estaba consciente de que todo oía y sentía mi respiración. Sentía aún la brisa de derecha a izquierda sobre mi cuerpo. También oía el suave murmullo procedente de la televisión del pasillo. La ansiedad se apoderó de mí, haciéndome sentir como si fueran los últimos tragos de aire que iba a escoger esa noche. Realmente pensaba que me estaba muriendo al no entender esa negativa de mis músculos. A los pocos segundos me di cuenta de esas respiraciones tan rápidas, eran las que me estaban provocando la ansiedad que sentía. Al verme paralizado en la cama, el pánico se apoderó de mí, y las pulsaciones junto con la respiración se dispararon. En aquel momento me acordé que la ansiedad respiratoria se calma haciendo inspiraciones y expiraciones profundas y lentas. Efectivamente, eso fue lo que calmó mi ansiedad, dando paso a la repentina recuperación, seguido de un brinco que me levantó completamente de la cama, quedándome de pie junto a ella. Supe al instante, nervioso y emocionado, que lo que me había sucedido fue parálisis del sueño. Me di cuenta que tuve bastante suerte. Dirás, ¿suerte? Pues sí, he leído y escuchado de muchos casos de parálisis del sueño. La gente tiene alucinaciones, presión del pecho. Generalmente se pasa bastante peor de lo que a mí me había sucedido. Me aterrorizaba tener una alucinación y ver a alguien o algo a los pies de mi cama. Quizás ya no despertar.